sea, fui obligada Ajá. a arbitrar. Ese día faltó un compañero, así como de última hora, yo, ¿sabes qué? La verdad, no voy a alcanzar a llegar. Ándale, me dijo, vente, yo no. Y no, y me paró, y ya ahí juntos le dije, es que me da miedo. Y ya, y dije, ay, está padre. Y me gustó, y para la gente de aquí, yo era alguien nueva, Ajá. y era mujer. Y no había árbitros pitando, mujeres. No, yo fui la única. Biológicamente, fibras musculares, todo eso, el hombre es más fuerte y es más rápido que la mujer. Y eso me preocupaba mucho. Y me acuerdo mucho que en mis primeros juegos estaba todavía Juan Eduardo. Ajá. Me reenvió una imagen y un texto que le mandaron a él. Y decía, ¿y ella quién es? Es muy rápida. Me puse a buscar en internet de cursos o capacitaciones y todo eso. Que lo primero que me salió fue algo de FIBA. Me salió algo de FIBA y decía, pues para poder entrar, ¿no? Yo dije, ¿cuándo? Lo abrí, lo leí y lo cerré. No hice más. A inicios del 2023. Ya cuando me llega la carta y me dicen de que ha sido seleccionada. Pasaste el filtro. A ver, hace año y medio yo abrí página de internet y dije, es imposible. Leí la FIBA y la Ajá, lo leí y lo cerré. Pues dije, ¿cómo? ¿Qué Estás a un está paso. pasando? Sí. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Lloré de felicidad. Sí pude. Se logró, sí se logró. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a Visionarios, un espacio donde compartimos historias que inspiran, que rompen esquemas y que nos recuerdan que los sueños no tienen límites cuando se acompañan de disciplina, preparación y valentía. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada que ha hecho historia dentro del deporte, no solo por sus logros, sino por el camino que decidió recorrer. Es originaria de Puerto Peñasco y su historia con el básquetbol comenzó desde la cancha como jugadora, donde aprendió el valor del trabajo en equipo, la constancia y la competencia sana. Sin embargo, su visión fue más allá del juego. Con el tiempo, encontró su lugar en una posición poco visible, pero fundamental: el arbitraje. Un espacio donde las decisiones se toman en segundos, la presión es constante y la preparación nunca termina. Lo que inició de manera inesperada se transformó en un proyecto de vida. Con esfuerzo, capacitación y una mentalidad firme, se fue abriendo camino en un entorno históricamente dominado por hombres, hasta convertirse en la primera mujer de Puerto Peñasco y de Sonora en debutar como árbitro profesional y posteriormente árbitro internacional avalado por la FIBA. Hoy representa a México en eventos de talla internacional, demostrando que el talento, cuando se trabaja con pasión y disciplina, puede llevarte tan lejos como te atrevas a soñar. Es ejemplo de perseverancia, de evolución constante y de cómo creer en uno mismo puede cambiar por completo el rumbo de una historia. Ahora sí, bienvenida Vanessa Ángel, gracias por estar aquí y por compartirnos un poco de tu historia aquí en Visionarios Podcast. Hola. Bienvenida. Gracias por la invitación y por el espacio para platicar un poquito de lo que es todo esto. No, qué bueno que regresas a Puerto Peñasco después de que nos platicabas ahorita que ya estás viviendo en Monterrey, ya andas en otro nivel, ya en torneos, pues precisamente a nivel nacional. Sí. Y la verdad es que es un gusto, un orgullo que una chica originaria de Puerto Peñasco tan joven, pues esté haciendo historia en lo que se propuso o en lo que la vida te llevó. No sé, ahorita nos platicarás qué fue. Bueno, lo voy a analizar porque no lo había visto desde ese punto. Ya me hicieron pensar. Vamos empezando, sí. Ya te hicimos pensar, sí, qué bueno. Ya. Porque yo creo que tu historia tiene mucho mensaje, mucho lo que, como decía en la introducción, mucho que las personas que puedan ver este capítulo nos podamos inspirar y motivar de lo que te llevó y cómo en un espacio que, como decíamos ahí, dominado por los hombres, en mucho sentido, o en muchos casos, pues te abriste camino y pues ahora sí que esa profesión, por decirlo así, pues no se lleva más que con capacitación, perseverancia, constancia, como muchas otras en la vida, sí. Pero yo creo que en específico esa, ¿no? Claro, sí. Oye, Vanessa, eres de Puerto Peñasco. Soy de aquí, nací de aquí. Sí, a ver, platícanos. ¿Dónde inicia tu historia? ¿Cómo pasas tu niñez? ¿En qué escuela atendiste aquí? ¿Te tocó ir aquí en Peñasco? Me tocó ir en la Vicente Guerrero. Mi papá es profesor. Ah, ¿sí? Sí, hasta ahorita todavía da clases ahí. Pues todos fuimos a la escuela de donde trabajaba nuestro papá. Y pues desde ahí yo creo que me empecé como que a ver un poquito de, pues,
que era lo que me llamaba la atención desde chiquitos, ¿no? En la ¿Siempre te gustó el primaria. deporte? Sí, pero yo empecé jugando béisbol. ¿Béisbol? Sí, y porque una de mis mejores amigas entró, su familia beisbolera, su hermano jugaba béisbol y pues ella dijo que iba a ir al béisbol y pues uña y mugre para donde iba una, iba la otra. Entonces empecé jugando béisbol, pero yo creo que duré como 1 año y medio. Yo tenía como unos 7, 8 años más o menos. ¿Y eras buena? O sea, ya traías... No me acuerdo. ¿O no te quieres acordar? Hasta la fecha me gusta mucho el béisbol, sí. Pero después ella quiso entrar a un campamento de béisbol, de básquetbol, perdón, aquí, de básquet, Ajá. con Osvaldo Paredes. Ok. Y yo creo que muchos de los que son de mi generación, un poquito más arriba, se van a acordar de Osvaldo Paredes. Muy buen entrenador. Creo que me acuerdo. ¿No es argentino? No, ¿Es mexicano? Sí, es mexicano. No recuerdo la verdad de dónde es, pero radica en Hermosillo. Fue Ok. entrenador también de ahí de la Unison, si mal no recuerdo. Y pues ella quiso ir para allá. ¿Estaban en primaria todavía? En primaria. Tenía yo creo que ya 9 años. Y ya entramos y me encantó el básquet. No era muy buena, pero ahí fui afinando cuando... Después a los años, ¿no? Pero me gustó mucho. Y Pero ahí me nunca te quise diste por quedar. vencida. No, nunca me di por vencida. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque, Sí. pues no, hay quienes nacen con el talento nato para hacer algún deporte que parece que lo han practicado toda su vida. Yo me acuerdo de compañeros en la primaria que parecía que eran buenos para el fútbol, para el béisbol, para el básquet, para todo. Para todo. Y ahí habíamos quienes no. Sí, no, yo ahí me quedé encantada, enamorada hasta la universidad. Estuviste Estuve jugando. jugando como queriendo competir, ¿no? ¿Y en qué secundaria ibas? Acá en Peñas. En la ETI. ¿En la ETI? Sí, iba en la ETI y jugaba con el equipo de la Con el ETI equipo de también. las Águilas. Sí, las Águilas. Las Águilas de la ETI. De la ETI. De la 37. Sí. Ah, pues qué bueno, o sea, sí seguiste con ese camino Ujú. y pues no eras tan mala, digamos, como dices que empezaste, ¿no? Porque pues ya estabas en la selección de la secundaria. Sí, en el Cobach igual. Es que no, sí, no era tan mala. Bueno, ahí no sé, la gente que me conoce va a decir si sabía o no sabía jugar. Pero sí, me fascina el básquet, me gusta mucho. Oye, ¿y qué más recuerdas de tu infancia aquí en Puerto Peñasco? Porque ahora pues ya tienes años que no vives acá en la ciudad. Ujú. ¿Qué recuerdas de esta ciudad, de tu infancia, de lo que te formó para dedicarte al deporte, pero también como persona? Es que yo creo que una de las cosas más importantes como para que me gustara tanto el ámbito deportivo, o al Ajá. menos el básquetbol, es la convivencia. Conoces mucha gente, convives con mucha gente, aprendes que sí, que no, o sea, que de lo bueno, de lo malo. Ves, por ejemplo, yo veía a los entrenadores y también decía como que qué padre, o sea, quiero ser entrenadora o quiero ser alguien importante, no por querer llamar la atención Ajá. o por querer como algo de imagen, sino por mí misma, como quiero ser esto y lo quiero cumplir. Es como, decía yo, como una meta o algo, pues, ¿no? Para mí. ¿En qué etapa de tu vida estabas que te surgió esa meta o ese objetivo que te estabas proponiendo? ¿Ya estabas en la prepa? ¿Ya estabas en la universidad? Pero respecto a... Al ser entrenadora, a lo que te significaba. Desde que empezaste. Ajá, sí, desde que empecé. Siempre admiré mucho a mis entrenadores. Siempre decía así como que, ay, ellos hacen algo importante en mi vida, yo también quiero hacer algo importante en la mía y en la vida de los demás. Como que dejar esa semillita que dicen muchos, ¿no? De algo que rinda fruto para los demás también. Qué importante. ¿Y qué consideras que era lo principal? Porque pues sabemos que yo soy de los que piensa, en lo personal, que el deporte nos ayuda muchísimo a que los jóvenes se alejen de cualquier mala decisión, ¿no? Ya no, o sea, que se mantengan enfocados por el buen camino, haciendo buenas prácticas, ¿no? Y en ese sentido, pues cualquier deporte, ¿no? Cualquiera. ¿Qué consideras tú que te gustaba o que tú veías en esa edad que podías impactar en los jóvenes o en lo que significaba ser un entrenador? Yo creo que más que la enseñanza del deporte en sí, como los consejos que nos daban porque también era, es que tienes que salir bien en la escuela,
para que te puedan dejar venir a entrenar. A mí, yo sí, siempre fui buena en la escuela, la verdad. Porque mi papá es maestro, ¿no? Como los Ay, de ti hijos que no. sí. Pero si me portaba mal o algo, el castigo era, no vas a ir a entrenar. Y yo, ¿cómo no voy a ir a entrenar? Pues sí es lo que más me gusta hacer. Y sí, la parte esta que mencionas de que hace como... Es que es eso, la convivencia con las demás, porque no solo éramos niñas, también me tocó entrenar con niños, o sea, entrenábamos como que todos mezclados, porque pues era un solo gimnasio. Yo desconozco hasta la fecha si los horarios o todo eso, porque no éramos, perdón, los únicos que entrenábamos, pero sí la enseñanza de vida que deja el entrenador, más que el del deporte, te hace pensar, te hace tomar decisiones, te hace reflexionar, te hace analizar, o sea, y todo eso también pues nos sirve para la vida. Totalmente. Y más que luego ahorita que mencionabas que tenías que cumplir con tus responsabilidades de escuela, salir bien para poder y eso se te hace responsable, te hace disciplinado, Sí. te hace pues el enfocado, ¿no? También. Sí, sí. Y como dices tú, cualquier deporte. O sea, yo recomiendo abiertamente aquí. Tomo un espacio para recomendar que sus hijos hagan deporte, sus hermanos, sus familiares, porque realmente sí nos enseña a todo eso. O sea, algunas veces puede que lo veamos como que, ay, pues es un juego, pero sí nos forma para la vida, para todo, porque para vivir tenemos que tomar una decisión de en qué queremos trabajar, o a dónde quiero irme a estudiar, a dónde me va a llevar el estudio, o sea, todo va encadenado. Y es una decisión tan importante que nos llega en general por ahí de los 17, 18 años, que en ese momento pues todos pasamos por ahí, ¿no? Realmente no tenemos conciencia de que estamos tomando la decisión que probablemente, pues de las más trascendentales, porque Sí. para muchos es realmente a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, pues, generalmente, ¿no? Y en ese momento te gustaba tanto el deporte que decides estudiar algo muy relacionado. Sí, pero inicialmente, la verdad, yo quería estudiar medicina. ¿Querías ser médico? ¿Y ya tenías Sí. en mente alguna especialidad o querías ser médico general? Cardiología, me llama mucho la atención. Sí, en mi casa había un libro, una enciclopedia, no recuerdo, pero así, pues, súper grande, ¿no? Y venía de todo y a ratitos como que medio leía y así como que, qué padre, o sea, el cuerpo humano, cómo funciona y todo eso. Y fue hasta ya estaba en sexto semestre. En el Y, Covach. ajá, en el Covach, y mis papás ya estaban como que, no, pues, o sea, ¿a dónde vas a ir a hacer examen? Que la naval, que eso y que el otro, no, porque las mejores escuelas de medicina. Y recuerdo mucho que entraron de la UES de San Luis y mencionan entrenamiento deportivo. Y yo, dije, ¿Existes? ¿Existía no sabía, eso? O sea, en ese momento me refiero realmente tú, ¿no? no sabía No. que se estudiaba para ser entrenador, porque no tenía... Yo dije, yo sé jugar básquet, yo puedo ser entrenadora, pero no, o sea, tiene también ahí su chiste, ¿no? Como dicen. Y me acuerdo que ya iba a ser... O sea, ya estaba en sexto semestre y dije, no, yo quiero estudiar eso. Y le dije a mis papás y mi papá como que no, porque pues eso es para hombres. Y yo, pero pues mi entrenadora es mujer, ¿no? Y sí, como que, como dices, o sea, es como que la parte más importante de, pues, a qué nos vamos a dedicar toda nuestra vida. Y también estaba temerosa porque, pues, a la torre, o sea, cambiar de medicina a entrenamiento, en qué puedo trabajar o qué puedo hacer. Pero dije, no, o sea, realmente sí quiero ser como los entrenadores que tuve. Yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? O hacerlo igual que ellos o mejor que ellos. O sea, me puse a pensar como en todo lo que yo viví, todo lo que ellos dedicaron, influyeron en mí, como que qué padre yo poder hacer lo mismo en las futuras generaciones, ¿no? Y ahí dije, no, pues sí, voy a estudiar y segura, y yo, pues sí estoy segura, o sea, sí estoy segura, y me fui y me hice el examen y quedé. Y me acuerdo que hice el examen en la UABC. Ajá. ¿Ahí tenía una carrera similar? Sí, si mal no recuerdo, ahí es ciencias del ejercicio, ciencias del deporte, algo así. Y también hice en la UES. En la UES es entrenamiento deportivo, ahí en Hermosillo. Y justo el día de mi graduación me llegaron los resultados de la UES.
porque yo me quería ir a Hermosillo. ¿Tú te querías ir a Hermosillo? Sí, yo quería irme a Hermosillo por las instalaciones. Como ahí está el CUM, pues están todas las instalaciones deportivas y San Luis no tenía tantas. Me llevó mi mamá, me acuerdo, así como que por fuera, mira, ahí esta es la UES. Porque pues obviamente soy la más chiquita de mi casa. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 5. 5. Sí, somos 4 mujeres y un hombre. Y soy la más chiquita y yo fui de las que yo me voy a ir. O sea, yo no voy a estudiar aquí en Peñasco porque mis hermanos aquí estudiaron en Peñasco. ¿Todos estudiaron aquí? Sí, lo que yo quiero no está aquí. Y segura, y pues la bebé de la casa, la más chiquita, ¿cómo se va a ir? Me querían tener en San Luis o en Mexicali porque está más cerquita. Y dije, no, yo me quiero ir a Hermosillo. Oye, ¿y en Mexicali fuiste a ver las instalaciones o hiciste el examen? Hice el examen, pero no vi las instalaciones, pero yo ya sabía que la UABC es una universidad pues muy grande y también es de las mejores que hay. Y me llegaron los resultados y dije, no me voy a ir. Y segura, no vas a hacer el examen y no voy a hacer el examen. Y vámonos al malecón porque ya tenemos la entrega de papeles del collage. Sí. Qué bien. ¿Y te fuiste a Hermosillo? Me fui a Hermosillo, y todavía quería yo seguir jugando. Yo todavía tenía en mente pertenecer como a una institución y poder pues portar el uniforme y jugar. ¿Y jugaste representar. en la UES? Para mi desgracia, no había equipo. ¿No había equipo de básquet en la UES? No había equipo de básquet en la UES. Pero me dijeron que ya estaba por formarse el equipo femenil. Había equipo varonil. Okay. Pero que lleven a formar el equipo femenil. Y cuando conocí a... no recuerdo el nombre de la compañera, pero ella era hija de un maestro que era el entrenador del varonil. Okay. Y ya, no recuerdo muy bien cómo se dio y como que nos pusimos de acuerdo y empezamos a jalar gente para formar el equipo femenil. Pero de eso todavía tardó 1 año y medio porque me metí a jugar hockey de pasto. ¿Hockey de pasto? Sí, ¿cómo? No sé. Llegaron al salón y preguntaron como que alguien sabe. Sí, así, alguien quiere, alguien sabe, alguien le interesa. Y dije, pues no estaría nada mal. Nunca lo había escuchado y se me hizo interesante. También pues estaba estudiando y dije, voy a conocer otro deporte porque pues estoy estudiando como para varios deportes. Obviamente yo me quería especializar en básquet, pero dije, pues no está de más, ¿no? Como que probar ahí otro deporte. Y fui a entrenar y como que me vieron potencial, pienso yo. Y había posturas muy similares al básquet, que estar flexionado y así, porque se juega con bastón y pues vas bastoneando la pelota, ¿no? Total que quedé en la selección Sonora. Y ¿En serio? Nos fuimos a un nacional a Boca de Río, a Veracruz. Ok. Y me gustó, está muy padre, la verdad no lo había conocido. O sea, ni siquiera nunca lo había escuchado mencionar. Y seguía yendo a entrenar. ¿Y cómo les fue a la selección Sonora? Quedamos en cuarto. ¿En cuarto? Sí. ¿Perdieron el tercer lugar? Perdimos, sí, por el tercero. O en cuarto o en quinto, no me acuerdo. Pero pues no nos fue tan mal porque no había equipo, por eso fueron a preguntar a los salones. De que quién quiere, alguien. Y creo que eran 6 que ya jugaban, ya eran incluso algunas hasta selección mexicana. Y todas las demás, éramos rezaga, ¿no? De los que recolectaron ahí en los salones. Y ya después se abrió el equipo de básquet en la uni y yo estaba como que, me quedo en el hockey o me salgo. Y ya no me daban los horarios y me fui a entrenar básquet. Pero ya no era competitivo, o sea, competíamos ahí en los torneos de ahí de Hermosillo. Oye, y en el tema de la carrera de entrenamiento deportivo, me llama la atención cómo es, o sea, que les enseñan mucho acondicionamiento físico o preparación física, o cómo se enfoca la carrera, porque yo creo que la había escuchado, pero no tengo idea, claro si exactamente en qué la enfocan, ¿no? Sobre todo porque, pues, como dices, sí, pues hay muchos deportes y cada deporte tiene entrenamientos diferentes, desde la parte técnica, ¿no? Pero también en el acondicionamiento físico. Sí, había varias materias, ahorita me imagino que es igual. Hay materias teóricas, materias prácticas, lleve matemáticas, estadística, informática, bioquímica, morfofisiología, todo lo del cuerpo humano, o sea, desde la célula. Ya te gustaba, ¿no? Sí, ahí fue como que dije, por tu intención de estudiar medicina. no agarré tan mal y como que ya más o menos le sé a esto, no me iba tan mal en las materias. La parte de acondicionamiento físico también era general y ya los maestros era como que tú lo vas a enfocar, el proyecto final, ¿no? Tú lo vas a enfocar
al deporte que a ti más te guste o al deporte que más le sepas o al que te quieras dedicar. Nos dieron materia de fútbol, béisbol, handball, halterofilia, deportes de contacto, natación, todos. Ok. Y cada deporte era las reglas, como que las posturas de cada deporte, las técnicas. Nos pedían hacer sesiones de entrenamiento, o sea, todo eso, ¿no? Ajá. Igual, a lo mejor a algunos no les gustan, a algunos otros sí, o su fuerte o no, pero lo tienen que hacer porque a lo mejor te ofrecen trabajo en un colegio y el trabajo es, ¿sabes qué? Vas a ser entrenadora de básquet, pero también necesito que es natación. Y entonces uno, no, pues yo nada más le decía básquet, entonces no te puedo dar el trabajo porque ocupo de los dos, pues, sí. ¿No? Entonces también hay esas materias, llevé tiro con rifle también. ¿Y con arco? No, con arco no. Ya es que aquí en Sonora hay... Sí, pero no nos tocó. Y así, o sea, está muy padre todo eso. Yo también pensaba que era como que, voy a ir a jugar deportes. Pero no, sí, todo es anatomía, es bioquímica, matemáticas. También decía yo como que, porque nunca me gustan las matemáticas, ¿sabes? ¿Verdad? Pero sí, es mucho cálculo de eso. Porque incluso hay que hasta calcular las porciones, por ejemplo, de comida, para que la energía le entre a la célula. O sea, llevas y produzca nutrición. Todo, o sea, sí, todo eso llevamos. Órale, qué interesante, sí, muy completa la carrera, ¿no? Sí. Oye, y en el tema ya del arbitraje, ¿cuál fue tu primer contacto, ya no como jugadora, sino desde el otro lado, desde, pues no digamos fuera de la cancha, ¿no? Porque pues también el árbitro está dentro de la cancha, sino ya desde el arbitraje. Sí, yo inicié como... ¿Desde aquí, desde Puerto Peñasco? No, fue allá en Hermosillo. Ok. Inicié como coloquialmente anotador. Ajá, en la mesa. En la mesa, ajá. Porque, pues mi papá siempre me mandaba mi dinero y todo, pero yo también quería como que, pues para mis gastos, ¿no? Uh-huh. Inicialmente fue por eso, porque quería, pues tener yo como que ir haciendo mi fondito, mi vaquita para yo... Dijiste, ¿a qué le sé? Pues al básquet, pues voy a... Ajá. Y un compañero con los que entrenábamos, porque entrenábamos juntos cuando ya se hizo el equipo femenil, uh-huh. Entrenábamos juntos varonil y femenil. Y las mujeres, la verdad, íbamos a entrenar 3, 4. Y uno de mis compañeros, él era árbitro. Ajá. Y me dijo, pues si quieres puedes iniciar anotando. Y le dije, pues sí. Y pues yo digo, no está muy fácil la hoja, pero hay mucha gente que, dime cuáles son los puntos, así porque no la saben leer. Y sí, inicié anotando y anotaba jueguitos infantiles. Y ya después, conforme fui aprendiendo, me gustó mucho. Y yo, que soy muy buena en la mesa. Y yo, de aquí no me voy a salir, de aquí nadie me va a mover. ¿No se te pasaba ningún punto, no ni un jugador, ningún foul, ni...? Sí, yo no. Y si se me pasaba, se me olvidó recuérdame y ya, ¿no? Y después me invitaron a anotar a un torneo, que es el torneo de Héctor Espino, ahí uh-huh. En Hermosillo. Tiene no sé cuántas, 100 y tantas ediciones. Y pues ahí estuve, iba a entrenar y en las noches salía de entrenar y me iba al Héctor Espino. Entrenaba en las tardes, salía como a las 3:30 más o menos. Y ya después empecé a trabajar en un colegio allá como entrenadora. Como entrenadora, pero ya estabas seguías estudiando. Sí, seguía estudiando. Okay. Ajá, seguía estudiando, empecé a trabajar como entrenadora y pues era el semestre en que tenía que liberar las prácticas también y el servicio social y todo eso, pues ahí en el trabajo, o sea, me pagaban y me liberaban las horas y yo pues dije, pues bueno. Uh-huh. Y justo salía y me daba tiempo para irme a anotar. Y yo iba a la escuela, salía a las 11, 12, me iba del CUM a la UES porque están aparte. El entrenamiento deportivo está aparte de del campus del UES. Ajá, de la UES. Y me iba porque allá está el gimnasio de básquet. Y me iba y ahí comía y entre que le avanzaba las tareas, entrenaba, salía a entrenar y me iba a trabajar porque el colegio estaba cerca de allá. Saliendo, me iba, agarraba 2 camiones y llegaba al Héctor Espino, anotaba. Oye, y luego lo más padre porque salíamos a las 10:30, 11 y para esa hora ya no pasa el camión. Y el patrón, le decimos hasta ahorita, vivía por ahí por mi casa y él me llevaba a la casa. Y era como que, pues todo se me acomodó. ¿Te tocó la vida de estudiante también de andar en camiones y moverte, ¿no? Encontrar la manera de llegar. Sí. Oye, desde la mesa... ¿Qué recuerdas así que era de los retos principales que tenías o una situación que te haya tocado que recuerdes bien en algún torneo, en algún juego? Cuando empecé a anotar en el torneo de veteranos. Okay. Porque allá lo juegan por quintas los primeros 2 cuartos. Ok.
O sea, si son 12, igual, como el infantil, Ajá. que tienen que jugar a fuerza 5-5 y el cambiecito, ¿no? Y que si eran menos de 10, que el otro equipo escogía, pero que si eran 8, y ahí era donde me ponía yo bien nerviosa porque todo era la mesa y yo no sé, pregúntenle a mis compañeros así. Y había... Porque eran reglas específicas para esos tipos sí, de torneos. ajá. Entonces yo tenía pues que marcar aparte de todo eso quiénes iban entrando. Quiénes entraron para que no repitieran. O quienes ya repitieron por si no completaban. Ujú. Pues que el otro equipo eligiera quién es el que iba a repetir y pues eso. Y también entrenadores o los capitanes del equipo, así como que muy... Me ponían bien tensa, pues. Muy sobre la porque- mesa. Hey, ¿cuántos sí, fouls ajá, llevan? y qué es, y qué lo otro. Y yo, no, espérame, es que tengo todo. Llevo el tiempo, llevo el cronómetro, llevo la hoja, Y llevo lo tienes que irte teniendo todo, tiempo. ajá. Ese eran como que mi mayor reto cuando empecé en el torneo de veteranos. O sea, hasta esa fecha fue como que lo más fuerte o lo más difícil, por así decirlo, ¿no? Eso. Y ya después o sea, fui obligada Ajá. a arbitrar. O sea, te dijeron, ayúdanos acá en la cancha ya. Sí, porque ese día faltó un compañero, así como de última hora, oye, ¿sabes qué? Le dijeron al patrón, a Cristian Nevares, un saludito. Ahí sí me está haciendo. No, le dijeron que así de última hora, oye, ¿sabes qué? La verdad no voy a alcanzar a llegar, porque incluso los árbitros también eran entrenadores, de que salían de sus colegios y llegaban al Héctor Espino a arbitrar, ¿no? A pitar, decimos nosotros, pues, ¿no? Y yo, desde que entré a la mesa de anotación, me gustaba mucho leer el reglamento, porque decía, a mí no me van a andar gritoneando. No, A pesar pues, o de sea, que es la mesa, también tienes que tener, sí, obviamente, porque la mesa conocimiento de- también tiene como que un apartado específico de cómo se anotan los tipos de faules, cómo se anota la canasta de 3, el tiro libre y todo eso, ¿no? Las ¿Qué más faltas anotan? técnicas. Los faules, fuera de la- Faules, los tiempos fuera, en qué minuto, las canastas, quién encestó la canasta. Ajá. O sea, la canasta no, porque está el score, por decir, el punto 34, hay que tacharlo, pero quién la encestó, qué número trae el jugador. Ajá. Y ahí también era bien difícil, porque como es un torneo barrial, les llaman, pues había jugadores que no traían el número, y ahí me tienen gritando, el número, y número, porque le sacan la estadística del campeón canastero, el que mete más triples y todo Ujú. eso. Entonces, desde ahí a mí me gustó mucho leer el reglamento y leía los dos. Porque también, por ejemplo, me decían, a lo mejor, no sé, fue una falta antideportiva. Yo tenía que saber cómo anotarlo y qué seguía. Si iba a haber tiros libres, si no iba a haber tiros libres. Todo eso, ¿no? Entonces, ese día le dicen a Cristian, pues que no va a llegar. Y yo siempre les decía, ay, foul, y ya, yo no. Porque ya me leía el reglamento, más nunca lo había practicado. Ándale, me dijo, vente, yo no. No. Vente a Ándale, pitar. ayúdame, ajá, no. ¿Y quién va a anotar? Le dije. Y estaba jugando una novia de un jugador, Ajá. sabía anotar. Y dijo, ella nos va a hacer el favor. Y yo, no, que ella pite. No, es que ella no sabe pitar. Pues yo tampoco, le dije, nunca me he metido a la cancha, pero te sabes el reglamento y yo no. Y no, y me paró y ya ahí juntos le dije, es que me da miedo que me... Equivocarme. Siento que si me gritan, le dije, voy a llorar o me voy a querer salir y yo sé que si ya me paro aquí ya no me puedo salir. No, ándale, tú vas a pitar las fueras y si ves foul y pitas foul, yo te voy a hacer señas si son 2 tiros o si no son 2 tiros. Dije, va. Pum, primer silbatazo, fuera. Y sacan los rojos, no me acuerdo el color, ¿no? Y ya, y dije, ay, está padre. Y ya después me volví a levantar. Ujú. Ándale, vente. Y yo, no, sí, que anote él. Porque casi todos sabían pitar y anotar. Menos yo. Y Te ya hacía de falta ahí, práctica nomás. sí, ya me hacía falta práctica. Y ya de ahí como que, ay, esto está padre. Y ya o sea, me decían de que, oye, ¿por qué esto? Pues porque le estás pegando. Ya sabía qué responder, pues, ¿no? Y me gustó, pero todavía me daba miedo como que dejar de anotar y quedarme en la cancha. Ya quedarte de fijo en la cancha, decir, ya no Ajá. voy a regresar a Y la, dije, no, a la mesa. ya no me van a regresar a la mesa. Y justo en ese tiempo fue para el 2018. Duré yo creo que como unos 3 meses en la cancha. Ajá. Y entré a la maestría. Entré a la maestría allá en Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León. Ok.
¿En qué año terminas la universidad? Terminé en el 2017. Ok. Pero hasta el 2018 me fui a hacer la maestría y me fui con beca del CONACYT. Órale, Entonces, que ya no... la beca del CONACYT en ese entonces, del 2018, no te permitía... Tenías que ser estudiante del tiempo completo. Tiempo completo. Ajá. Entonces yo dije, no, pues ya no voy a trabajar. Y ahí en la facultad, ahí sí jugábamos el intrauniversitario y así. Pero pues dejé de anotar. ¿Y en qué es la maestría? En actividad física y deporte con orientación al alto rendimiento deportivo. Órale. Sí, ese era más profesionalizante. Y muy padre también. Digo, ahí vivía en la facu, ajá, pero estaba muy padre, entonces dejé de trabajar y cayó pandemia. Entonces yo terminé... ¿Y era una maestría de 2 años? De 2 años, sí, pero yo la terminé en línea. Mi último semestre fue en línea. ¿Desde ahí, desde Nuevo León, o te regresaste? Me regresé. Tuve una estancia académica en España. Me fui a Sevilla. Ok. Iba a ser de 3 meses, pero duró 1.5 meses porque empezaron a cerrar aeropuertos y todo eso. Entonces me regresé. ¿Y alcanzaste a conocer? Ahí, Sevilla sí. De hecho, ya estaba por comprar para iba a ir a Barcelona y a Londres. Ajá. Porque allá es muy fácil... Sí, moverse entre la Unión ajá. Europea. Sí, el doctor con el que estuve allá, dijo, ¿sabes qué? No, espérate. Y sí, justo al día siguiente fue como que ya nadie viene. Escuela fantasma. Allá sí... Cerraron completamente todo. Ajá, todo lo cerraron. Y era adelantar el vuelo. Pues ya, me moví todo. Terminé la maestría en línea. Y me regresaron directo a Hermosillo. Yo dejé todas mis cosas, las dejé ahí en Monterrey. Sí, yo cómo le voy a hacer. Y me regresaron directo a Hermosillo, terminé la maestría y justo cuando acabé me vine para acá como a los octubre más o menos del 2020. 20. No recuerdo. Ajá. Y allá estaba en Hermosillo, estaba todo cerrado también, o sea, no había dónde trabajar ni nada. Y yo pues se me acabó la beca. Porque pues era para solventarte tus gastos, ¿no? Del estudio, de la renta, la comida, de la manutención todo. de estar allá. Uh-huh. Y yo ya no quería pedirle dinero a mis papás. Y dije, ay, ¿qué hago? Y me vine para acá porque abrieron un gimnasio y empecé a trabajar como entrenadora personal. Pero yo es que no me gusta y iba a trabajar y se notaba veces, que no te gustaba. Sí, así, o sea, de esas veces que porque tengo que ir, porque tengo que cumplir. Y aquí estaban jugando, Protección Civil, creo, y el municipio permitió que estuviera el torneo, pero pues con las medidas, ¿no? Que el termómetro, que la gel, que el cubrebocas, o sea, jugar con cubrebocas, y el que arbitraba, pues, sí sin cubrebocas, ¿no? Pero ahí bajo tu propio riesgo. Y me invitaron a anotar. Uh-huh. Y sí, y empecé a trabajar también como anotador aquí. Y ¿te animas a pitar? Y yo sí. Y sí, porque ya me animé antes. Miedo. Ajá. Ya no le tenías miedo a pitar. Ya no le tenía miedo, ajá. Pero sí entraba y como me sentí, porque duré pues varios años sin vivir aquí en Peñasco. Obviamente para mí había muchas caras nuevas y para la gente de aquí yo era alguien nueva. Ajá. Y era mujer. Y no había en ese entonces nadie en la mesa mujer. No, en la mesa sí, pero yo ya estaba en la cancha. Ya, y no había árbitros pitando, mujeres. No, yo fui la única. Y ya me quedé pitando y pues me gustó y todavía jugaba aquí. ¿Te metiste a un equipo? Sí, estaba en el equipo del Candy. Okay. Candy Cake, ajá. Y sí, era como que, este día sí puedo anotar o este día sí puedo pitar, pero tengo juego. Yo era como que todavía quería seguir. No me despegaba, pues, ¿no? De jugar. Sí, y yo tengo juego. Sí, bueno. Y sí, de ahí como que ya llegando aquí a Peñasco ya fue donde más creció mi gusto por estar en la cancha. Ajá. Que hasta la fecha yo sí me dicen, ¿sabes qué? Este juego lo vas a anotar. Perfecto. Pero no tengo ningún problema, ¿no? Pero obviamente mi pasión más grande es estar dentro de la cancha. Oye, y es un cambio de cierta manera, parece, si estás dentro del ambiente del básquetbol, pero pues en la cancha te requiere, por ejemplo, mucha más condición física. Condición física en la mesa, pues prácticamente
No, ¿verdad? No. Ajá. Sí, pues en la mesa estás. Digo, me queda claro que como siempre has estado activa jugando, pues no es un problema que tuvieras, ¿no? La falta de condición física. Pero No. sí también el estar pitando y jugando, pues Sí, y lo que más me preocupaba a mí era como yo todavía jugaba, no podía pitar el femenil, Ok. ni anotar el femenil. Entonces era tú vas al varonil. Y ¿Y cómo fue ese Y reto aquí en yo- Peñasco? Ya en un torneo donde te tocó. híjole, fue un reto bien grande. A ver, platícanos. Sí, porque... Y me acomodó. Sí, porque yo me preocupaba mucho, porque yo, por ejemplo, veía los juegos en la tele o veía... Me tocó ir a los juegos de rayos, o sea, veía y yo... El árbitro tiene que correr más rápido que el jugador. O sea, tiene que llegar más rápido. Ujú. Y yo, pues, por la escuela, o sea, biológicamente, fibras musculares, todo eso, el hombre es más fuerte y es más rápido que la mujer. Y yo, eso me preocupaba mucho. Y yo, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo mucho que en mis primeros juegos estaba todavía Juan Eduardo. Ajá. Me reenvió una imagen y un texto que le mandaron a él. Y decía, ¿y ella quién es? Es muy rápida. Y yo feliz. Y dije, a lo mejor todavía no sé arbitrar bien, pero soy bien rápida. Pero ¿sí? ella sí llega a ver las jugadas, ¿no? Sí, no me ella gana. Sí llega, Sí. porque una de las cosas aquí luego no llegan los Ajá, árbitros luego y no te marcan llegan. del otro lado de la cancha Sí. el foul y dices, oye. Oye, pero es que sí se ve, pero no está bien no está bien, compañeros, que lo hagamos. Agarren condición y pónganse a correr. Sí, yo también pensaba, ahorita que mencionas esto de agarrar en condición, yo pensaba que era nada más, pues te metes a la cancha y lees el reglamento y le corres y ya, pero no. No, es mucho más, ¿no? Sí, o sea, la preparación, todo lo que conlleva detrás de ser árbitro. A ver, platícanos, ¿qué tanto conlleva? Porque también me imagino está que bien no solo es correr muy rápido, tiene que haber técnicas para posicionarse bien dentro, correr de cierta manera la Sí. cancha para poder siempre estar en el mejor ángulo, por ejemplo, ¿no? Sí, tienes que saber correr. O sea, siempre hay que estar viendo hasta la cancha, cancha. Tienes que saber correr, tienes que saber dónde colocarte, cómo colocarte. Para no estorbar el juego. Para no estorbar y dos, para poder tener el ángulo, o sea, la vista de todo, ¿no? Tienes que saber si llamar o no llamar, porque hay cosas que por más que sea contacto, no es falta, y hay otras que sí son falta. O sea, tenemos que buscar, y la palabra clave es, y a lo mejor aquí nos mato a todos los árbitros, A ver. ilegalidades. Ok. Porque hay, por ejemplo, contactos que no son foul, donde chocan los dos. Ajá. Pero pues muchas veces obviamente o el jugador no es consciente de si se movió para enfrente, si se movió para atrás, si se movió para... Y ahí es donde empieza como Oye, el y que debate, pongan ¿no? atención que se lo está diciendo un árbitro internacional. Ahora sí que no hay como... Una autoridad en la materia. Sí, eso, o sea, todo eso está como... Y es en cuestión de segundos, pues mientras vas corriendo, o al menos yo, Ajá. voy corriendo y ya sé dónde me tengo que colocar, pero estoy viendo el juego, pero también estoy viendo allá, pero también tengo que checar el tiempo, pero también tengo que saber cuánto va, o sea, todo eso, ¿no? Dentro de lo mental. Tenemos que tener una fortaleza mental, o sea, bien trabajada y la concentración también es bien importante. Aquí bajita la mano, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas el hecho de que hay contactos que no son foul o que no son ilegalidades, pues me imagino que cuando empezaste a jugar básquet, cuando estabas chiquita en la secundaria, en la primaria, en la secundaria, también veías un poco de básquet en la televisión. ¿O no te tocó ver mucho? No, creo que no. Era más ir a jugarlo. a jugarlo y quedarme a ver un que otro juego. Y posteriormente, a lo mejor ya más de grande, tal vez te tocó ver videos de cómo se llevaba a cabo el básquetbol por allá de los 90, de principio de 2000. Y me refiero al básquetbol no solo en México, sino también pues el más famoso del mundo, ¿no? El de la NBA. Sí, y sí era un sí. deporte mucho más físico, mucho más de Sí. contacto. Entonces, que estoy seguro que se marcaban muchos menos faules que lo que se marcan ahora, ¿no? Sí, de hecho hay una frase de que algunos árbitros es como que no, ni en la NBA, o sea, de antes, ¿no? Porque era muy rudo, era muy, muy rudo, o sea, unos contactos bien fuertes y el juego seguía y tú como que, ay, espérate,
casi le saca la cabeza. Sí, hasta que lo tumbaban y... Ajá, sí, muy, muy físico. O sea, es muy físico igual el básquetbol, pero pues obviamente todo que esté dentro de las reglas, ¿no? De lo legal. Pero pues, ¿cómo determinas, por ejemplo, a dónde no permitir que sea tan físico, pero que no sea una ilegalidad? O ya tener mucho menos margen y marcar más porque pues hubo contactos, ¿no? Uh-huh. Pues es que es de acuerdo al reglamento. Y hay como que ciertos puntos que no están en el reglamento como tal, pero son cosa de arbitraje. Por ejemplo, que si lo desbalanza, que si el jugador pierde el ritmo, pierde el balón a causa de una ilegalidad, porque a lo mejor de un muchas contacto veces y ya en ese momento se ilegal, convierte ajá. En ilegal. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, a lo mejor yo voy votando y me van defendiendo y como no me puedo quitar el defensa, perdí el balón. Ay, me pegó. Sí, pero, o sea, no te pegó, fue un contacto legal, por así decirlo, ¿no? A grandes rasgos, porque así nos ponemos como que en el reglamento ya son puntos bien específicos. Sí, hay que sacar la tablita, las imágenes y todo eso. Oye, y entonces empezaste a pitar aquí en Puerto Peñasco, ya digamos más oficial, por ahí de finales del 2020, regresaste a la cancha, eras muy rápida. Sí, era la más veloz del condado. ¿Y dónde te apareces ahora o qué sigue de ahí? O sea, ¿cómo fue tu camino? Platícanos cómo fue ese camino que ya te regresas a Hermosillo, que estabas de entrenadora en un gimnasio y por las tardes empezaste a pitar acá en la ciudad. ¿Qué más pasó? Bueno, me quedé del 2020 hasta el 2022. Comencé a arbitrar. Igual, ¿no? Hubo una capacitación aquí con la asociación de aquí de Sonora. Ok. ¿Y fue aquí en Peñasco? Y fue aquí en Peñasco, ajá. Ellos lo trajeron. En ese entonces estaba Iván, era el encargado de árbitros. Y él trajo vino el jefe de árbitros a nivel estado y trajo al instructor a nivel nacional. Hasta la fecha todavía es Lucio Salazar, gran árbitro, gran persona. Y dieron la capacitación y pues parte del curso capacitación es pues la teoría, te preguntan cosas de reglamento. Yo lo hice de árbitro. Ajá. ¿No lo hiciste de mesa? No lo hice de mesa, ajá. O sea, me dijeron, no, pues hazlo como árbitro. Y recuerdo mucho, venía también 2 árbitros profesionales, Kelly y Samu. Qué bueno que hay esa oportunidad y esas capacitaciones, en todo, ¿no? Pero pues que se traigan acá. La capacitación constante yo creo que es básica. Sí, es bien importante. O sea, a lo mejor no hay como que vengan, también hay para que... O sea, uno también tiene que buscarlo, Que buscarlo, ¿no? Sí. Pero a mí, gracias a Dios, fui la afortunada que me tocó que vinieran. Y recuerdo mucho que de ahí, pues me vieron y yo me puse a buscar como tipo en internet de cursos o capacitaciones y todo eso. Y me acuerdo mucho que lo primero que me salió fue algo de FIBA. Ajá. Me salió algo de FIBA y decía, pues para poder entrar, ¿no? Yo dije, ay, ¿cuándo? Y ¿Lo veías difícil? Ajá. ¿Lo veías lejano? Lo veía súper lejano. Lo abrí, lo leí y lo cerré. No hice más. Y ya en ese curso me acuerdo mucho que era un juego femenil y nos estaban calificando lo práctico, ¿no? O sea, ya dentro de la cancha. Y yo estaba bien nerviosa porque sabía que me estaban viendo para calificarme. Y eso, o sea, uno puede entrar a la cancha y, ay, voy a pitar. Obviamente, pues sí nos van a juzgar el trabajo, porque es un trabajo. Pero ya que sepas que te están evaluando, o sea, que te van a preguntar por qué esto, por qué lo otro, o no te señalan como que, ay, esto estuvo mal, pero te dicen, a ver, esta situación de juego, yo creo que... te van a cuestionar el por qué y vas a tener que tener... Sí, eso. Y para defenderlo. A la torre, estaba bien nerviosa. Y ya, bueno, de ahí, yo recuerdo mucho que de ahí es como que me dijeron, oye, pues tienes talento, estás joven, o sea, síguele echando ganas, no, como que no... Corres recio. Que sí, eres rápida. Eres rápida. Eres rápida, sí, porque también nos ponen la prueba física. Ajá. Y sigue y a lo mejor y llegas a buen nivel, ¿no? Pero en contexto de Peñasco todavía. Yo lo tenía así, o sea, cuando me lo dijeron, yo lo tomé como contexto de Peñasco, o sea, nunca
dimensioné como qué tan lejos pudiera llegar. Ajá. Y a todo ese año me llamaban para ir a pitar estatales de categorías menores. Y en el O 2021... sea, se llevaron tu nombre, se llevaron tu evaluación. Sí. Y había, me imagino, torneos estatales y ocupamos jalar árbitros. Ajá, ¿Que mándame sepan? árbitros. Ok. Ajá. Y pues ellos mandaban como que los mejorcitos de Peñasco o los más preparados y también pues pedían gente joven. Y ahí entro yo. No, pues habíamos muchos jóvenes. Y en el 2021, me dicen, oye, no me preguntaron. Me dijeron, oye, ¿vas a pitar? Cibapac. Y yo no. Ah, sí. Sí, y yo no. Y Cibapac, a ver, para los que no siguen el básquetbol, El en Cibapac México, en Peñasco, ¿qué es? A ver, ¿qué es Cibapac? es una liga profesional, Ajá. de aquí de México. Está creciendo mucho, es una liga muy buena, tiene muy buen nivel. Incluso jugaron aquí, eran creo que capitanes de Peñasco primero, porque yo recuerdo que cuando llegué estaba el Cibapac Ajá. y yo veía que tenía pintada la duela de aquí, de que capitanes de Peñasco. Y después fueron Tiburones. Y yo decía, no, porque traen 2 extranjeros y todo lo demás es local. O depende, ¿no? O sea, de cada dueño de equipo, si trae, pero tienen que ser mexicanos. Ok. Y, y pues es un nivel, perdón, mucho más alto que un primera fuerza con todo respeto, que un primera fuerza de aquí de Peñasco, un segunda, un tercera fuerza, o sea, es un nivel No, pues es que con reglas ya profesionales. es un nivel profesional de jugadores que Sí. seguramente se dedican al básquetbol Claro. tiempo completo y la primera fuerza y las otras pues es todavía siguen siendo ligas recreativas, ¿no? Que se juegan. Sí, que son locales. Ajá, entonces, son locales y se juegan para mantenerse. Sí, el Cibapac es el equipo juega aquí y va y hace su gira y regresa y juega aquí, o sea, son de muy buen nivel. Uh-huh. Y a mí me tocó debutar en Nogales. Y yo estaba... ¿Qué partido era? ¿Nogales con quién? Era Nogales... Caborca... Si mal no recuerdo. Uh-huh. No sé, mira, yo estaba nerviosa? nerviosísima. Estaba que me temblaban las piernas. Y me apadrinó Alejandro Peña, que es el encargado de aquí de Sonora, de árbitros. Y Jorge Montes, el calentón, te dicen. Y muy buenos árbitros también, y con ellos, ¿no? Y yo me sentí pues cobijada, arropada, y ellos también, o sea, me dieron la confianza de que tú vas a hacer lo que sabes hacer, o sea, no intentes ni hacer más ni hacer menos, pero aparte estaba muy nerviosa porque el reglamento tienen algunas reglas diferentes, como que adecuadas. Por ejemplo, tienen el tiempo de televisión, que es a partir del minuto 5:30. Ajá. Se da el tiempo de televisión, pero tiene que ver que no sea en canasta, que no haya pedido tiempo, o sea... Tienes que mandar a tiempo fuera. Sí, ajá, tiempo de tele le llaman. Y luego está el tiempo corto, que se te lo pide el entrenador en balón vivo, o sea, tienes que estar atento a eso, que hay que estar atento al reloj de disparo. Todo eso, pues yo estaba súper nerviosísima. O sea, son muchas más cosas que estar poniendo atención y que mantener en mente. Ajá, yo dije, bueno, ¿y si lo anoto? Sí, mejor anoto este juego. Sí, pero... sentí muy bonito, se sintió muy padre. Y ya de ahí me traían pues igual, ¿no? O sea, me dieron como unos 5 o 6 jueguitos de Cibapac. Pero tú seguías viviendo en Puerto Aquí en Peñasco Puerto y te Peñasco. llamaban, vente a Nogales, vas a pitar esta gira del equipo. Ajá. Y si mal no recuerdo, me tocaron los juegos allá en Nogales nada más. Ok. Y qué bueno, porque qué nervios. Y ya para finales del 2021 me asignan mis primeros nacionales. ¿Nacionales? Uh-huh. Fueron U14, uno fue en Ciudad Obregón, el femenil, y el otro fue en Álamos, el varonil. Y yo, pues bien. Cuando dices un 14, ¿te refieres a la categoría? La categoría 14 y menores. Ok. Sí, y yo me acuerdo que... Y era un tema porque como eran en... ¿Dónde fue? En Álamos y en Obregón. Y en Obregón. Uno femenil y el otro varonil. Y porque era en Sonora, Sonora tenía que tener pues muchos árbitros para poder cuando son atenderlo. Eventos nacionales Se traen de todos lados. Se traen de todos lados porque, por ejemplo, pues un Sonora no le puede pitar a Sonora porque se le llama conflicto de interés. Uh-huh. Sí, para que no haya como que, ay, es de Sonora y le está pitando a favor. Y sí fueron mis primeras nacionales y yo súper nerviosa también, pues porque, o sea, había entrenadores que no conocía, jugadores que aunque fueran
de 14 años, pues yo no sabía como que el nivel de juego, o sea, todo eso. Y también fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Obviamente estuve cobijada y acompañada por árbitros de mucha experiencia, de aquí de Sonora. Me tocó con sonorenses. También me tocó el estatal de primera fuerza, que fue en Nogales. Pero ahí sí traen de todos lados, ¿no? O sea, sí puro mexicano, pero de todos lados, incluso jugaban seleccionados nacionales. Y ese estatal arbitré solamente juegos femeniles. Ok. Sí, yo estaba como que, ay, sí quiero un varonil, pero entiendo que todavía no esté lista, aunque ya me hayan dado juegos de Cibapac. Ajá, de hombres. Y ya para ese entonces, yo ya sabía del Cibacopa, que ese es donde juegan los Rayos de Hermosillo, Guaymas, Culiacán, Mochi. Ya es regional. Pues es el circuito de aquí del Pacífico. Ok. Y ya hay equipos, por ejemplo, entró Ciudad de México hace algunas temporadas. Y esta temporada que sigue va a entrar un equipo de Torreón. Ok. Como que ya también se está expandiendo, ¿no? Y el del Cibapac, yo pensaba que era nada más acá, pero no, o sea, es a nivel nacional también, pues. Y yo pues obviamente no... Pero está hecho por regiones. Ajá, nunca dimensioné como que tan grande era, pues no. Y yo nada más como que, fui a arbitrar Cibapac, así, me fue bien. Y ya para finales del 2021, yo ya tenía la idea de querer intentar entrar al Cibacopa. Y me dijeron, bueno, lánzate, o sea, vas bien, te hacen examen, te hacen... Sí, es un campamento, son 3 días y es parte teórica y parte práctica de la cancha, pero es cerrado, o sea, de puros árbitros, ¿no? Cerrado, perdón, me refiero a que no hay como juegos, o sea, no hay juegos, hasta algunos días que hacen cuadrangulares. Se hace el cuadrangular del Cibacopa, pero allá jugó solamente el equipo de Sonkis de Tijuana y algunos otros equipos de primera fuerza. Y es donde nos evalúan. Nos hacen el examen teórico, el examen físico. ¿Y cómo te fue? Me fue súper bien. Me fue súper, súper bien. Y me acuerdo que era la única mujer. ¿Eres la única mujer en el campamento? Era la única mujer, ajá. Y ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres animándose a tratar de ser árbitros? O había hace 4 años, ¿no? Más o menos que fue esto. Sí. La verdad no tengo idea. A lo mejor es por comodidad, pienso yo, de no querer como que salir de la zona de confort, porque la mayoría de las mesas de anotación están compuestas por mujeres. Por mujeres. Ajá, o sea, puede ser, yo me pongo a pensar el miedo que yo tenía cuando yo estaba anotando, como que no quiero. No quiero pasarme a la cancha y el estrés extra que eso significa, donde ahí sí ya tienes, me imagino, pues mucha más responsabilidad sobre las jugadas. Pues acá como quiera, sí. de cierta manera, pues estás notando la decisión que se tomó en la cancha. Uh-huh. Sí, yo creo que es más eso o sea, es miedo, realmente. Yo creo que es miedo porque no me tocó que escuchar o no me tocó que hubiera alguna restricción como que, solo sexo masculino, o sea, no, yo pregunté, y sí puedes ir, ve, y ya había, o sea, temporadas anteriores ya habían ido mujeres árbitros, ya había, pero también igual eran pocas. Solo esa temporada me tocó ser yo nada más. Oye, Vane, y has mencionado que prácticamente en cada una de las etapas, en cada uno de, a ver, vete a la mesa y luego salta de la mesa, vente a la cancha, y aplica para el Cibacopa y aplica para el Cibapac, etcétera. Entonces nos has dicho, ¿sabes qué? Pues me daba miedo, pero aún así lo hiciste. Sí. ¿Cómo lograste romper esa etapa de decir, pues, yo sé que es una frase que muchas veces escuchamos y que, o sea, no está mal tener miedo, hay que hacerlo con miedo. Uh-huh. Pero ya para ti, ¿cómo lograbas animarte y dar el paso? Pues simple y sencillamente yo creo que, y siempre lo he pensado, por ejemplo, cuando me iba a estudiar, sí tenía miedo. Pero si no me voy, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero tampoco sé qué va a pasar si me voy. Entonces, si me voy o si intento hacer lo que quiero hacer o lo que me estoy proponiendo y no lo logro, no pasa nada, ya lo intenté. O sea, no te vas a dar cuenta si no lo intentas, porque sí es muy cierta la frase esa, o sea, que lo mencionas de si te da miedo, pues hazlo con miedo, ¿qué pueda pasar? Yo prefiero y siempre preferí quedarme con
con la idea de que en mi caso, gracias a Dios, no se ha dado de lo voy a intentar. Ajá. Y si no lo logro, no pasa nada. Pero ya lo intenté. Más nunca me quedé con Con las ganas. Con las ganas, ajá. Y sí, hice el campamento. Para esto ya me habían mencionado algo sobre el proceso FIBA. Porque inicia A ver, un año antes. ¿qué es el FIBA? Es la Federación Internacional de Básquetbol. O sea, ya es la organización que regula el básquetbol a nivel internacional. Mundial. Mundial. Sí. O sea, a nivel internacional. Mundial es la que dirige y tiene las reglas para el básquetbol que se juega pues prácticamente en todos lados. El mundo. Ajá. Es el reglamento que nos rige, a excepción de la NBA. De la NBA. Porque tienes, pero tienes reglas, ¿no? De FIBA. Y yo así como que, ay, pues, bueno, o sea, igual lo veía muy lejano. Muy lejano. Dije, es imposible, o sea, va a ser imposible. Entonces dije, bueno, pues me voy a esperar a que me llamen. Y ya me habían mencionado el Alejandro Peña de aquí, de Sonora, porque yo inicié aquí, uh-huh, en Sonora. Ya me había mencionado que, no, es que ya, o sea, ya te pusieron el ojo. Ya te están observando. O sea, si tú quieres, si realmente te gusta, si te quieres dedicar a esto, sigue trabajando. O sea, no pares, pues, ¿no? Tampoco nunca tuve como que, ay, no, ya. O sea, Siempre nomás tuve quiero mucho llegar apoyo. como que hasta aquí. O sea, ¿y qué Ujú. significa eso? Sigue trabajando, sigue preparándote, sigue leyendo los reglamentos. ¿Qué es para alguien que se quiere dedicar al arbitraje? O en ese momento incluso, ¿ya veías como que te quieres dedicar al arbitraje? O ahorita pues me está yendo bien y lo puedo seguir haciendo. O sea, ¿qué estabas pensando en ese momento? Ya lo veía, pero no lo veía como algo muy cercano o muy real. Porque, por ejemplo, cuando vinieron los dos árbitros del sector profesional, Uh-huh, que con muchos años de experiencia, también me pusieron los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, tienes que trabajar mucho para que puedas establecerte bien en el arbitraje, o tienes que ser bien fregón para que de una te quedes, pues, ¿no? Y yo era como que, bueno, o sea, si quiero, sí me gustaría, sí lo voy a intentar, pero también tranquila, o sea, no me voy a como que a poner muchas expectativas, pero tampoco me voy a hacer yo misma, o sea, yo solita hacerme de menos, ajá, porque pues realmente no sabía cómo me iba a ir. pero vas a hacer lo necesario para lograrlo, pues. Sí, eso, porque pues también no me cayó todo del cielo, o sea, también como cualquier otro trabajo, o sea, tienes que trabajar para poder estar donde estás. Por ejemplo, no sé, en una empresa, no sé, quiero ser el gerente general o algo, pues empiezas en un puesto y vas ascendiendo, pero conforme a tu esfuerzo. O sea, si uno no se esfuerza tampoco, no va a lograr nada. No es como que, voy a llegar, me voy a sentar y sí voy a seguir haciendo lo mismo, pero hasta ahí y que me lo den. No. A ver, y en esa etapa donde ya viste como una posibilidad, aunque se veía lejana el FIBA, ¿qué tuviste que hacer extra para decir, lo puedo lograr o lo quiero lograr y estoy dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Y el pagar el precio puede haber sido más entrenamiento físico, más leer las reglas, más pido más partidos para seguirme fogueando desde el arbitraje, pido partidos de más nivel para poder, porque no es la misma pitar a lo mejor en una categoría infantil, obviamente, que en una categoría profesional. O sea, ¿qué hiciste en ese momento para decir, voy a hacer lo que esté en mis manos para lograrlo? Aunque se vea lejano, pues yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso, o sea, todo lo que mencionaste, todas las anteriores son correctas, sí. Eso, o sea, seguí leyendo, seguí yendo a donde me asignaran. Por ejemplo, sí, cuando fui a Cibacopa fui con mucho miedo y pasé todos los exámenes. Obviamente me faltaba mucha experiencia porque el sector profesional pues es mucho más grande, o sea, hay gente que ya estaba muy preparada. Recuerdo que éramos como unos 3, 4 jóvenes, o sea, nuevos. Yo la única mujer, y conmigo habló Lucio, es el que da los campamentos. Ajá, es el instructor a nivel nacional. Antes de eso, se me olvidó que había ido a un campamento a Tijuana, porque lo impartió Omar Bermúdez. Omar Bermúdez, cuando yo recién empecé a arbitrar,
pues yo escuchaba que mencionaban que Omar Bermúdez, y fue a Juegos Olímpicos, estuvo en burbuja, y pues Tijuana está súper cerca. Y dije, voy a ir. Por tu cuenta. Por mi cuenta, ajá. Pedí, aquí en Peñasco, me acuerdo que pedí patrocinios para poder ir, para costearme. Yo dije, no le voy a pedir mucho a mis papás. Uh-huh. Para costearme, ya tenía una amiga que había hecho en el nacional del femenil, el primer nacional que fui. Evelyn, ella es de Tecate. Pero la capacitación esa era para la gente de Baja California. Y yo hablé con el encargado de Sonora, con el jefe de árbitros a nivel estatal, y le dijo, es que yo quiero ir. O sea, que tiene que no me den papel ni nada, pero yo quiero ir a aprender Ajá. de alguien grande, o sea, de Omar Bermúdez. De alguien que estuvo en Juegos Olímpicos, así Sí, nomás. Ajá, porque pues es árbitro internacional y era lo más cerquita que tenía yo, ¿no? Y me acuerdo que fui y sí, conocí a Omar. Y te ayudó él para que te dejaran asistir. Y él directamente no, sino me dijeron que me comunicara con la persona encargada, con el jefe de árbitros de Baja California. Ajá. Y pues que se pidieron permiso por las asociaciones estatales, ¿no? Entonces aquí me dieron el permiso, me dieron luz verde aquí. Y fui y tomé el curso y todo, o sea, me regresé yo bien contenta. Pero ahí pues yo le pregunté a Omar que si, o sea, platiqué un poco con él y sí me preguntó, me acuerdo que, ¿cuántos años tienes? Y yo en ese entonces tenía que 24, 25 creo. Y él me dijo, es que, ¿y te dedicas a esto nada más? Y yo, pues sí, tenía un club aquí de básquet, aquí en Peñasco. Y él me dijo, ¿y no te gustaría venir a vivirte, o sea, a Tijuana para que trabajes y esto, tienes talento, tienes potencial? Y yo dije, ay, han de ser mentiras. Y, o sea, porque no dimensionaba que realmente, aparte de gustarme, poco o mucho, sí sabía, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces después me invitaron a un torneo, la Copa Carnaval, que es una de las más grandes ahí en Ensenada. Me tocó arbitrar un juego con Omar. De compañera. Ajá, y yo dije, wow. O sea, wow el nivel de arbitraje, y yo quiero ser así, o sea, como que dije, yo quiero ser como alguien que juegue, que arbitre, perdón, a nivel internacional. Después entré a Cibacopa. Ajá. Me tocó arbitrar con Krishna Domínguez, que también es árbitro internacional de aquí de México. Me tocó arbitrar con Lucio Salazar, él fue mi padrino, con él debuté Cibacopa. Y antes de que iniciara la temporada, él habló conmigo y me dijo, oye, no quiero que te vayas a sentir mal, es tu primera temporada, no va a haber muchos juegos, me dijo, para ti, 1 o 2, qué tanta disponibilidad tiene, todo eso, ¿no? Ajá. O sea, me pusieron los pies sobre la tierra, se me dio la oportunidad y o sea, pero básicamente es también, pero si quieres más te lo tienes que ir ganando. Sí, te lo tienes que ir ganando, o sea, es eso, tienes que ir trabajando en ello. Y la primera temporada me tocaron 2 juegos. El primero fue Sonquis Hermosillo, Tijuana contra Hermosillo. No, ese juego estaba yo, no voy a salir. ¿Porque ya estaba tenso el ambiente o qué? No, pues estaba súper nerviosa, o sea, llegué, ya conocía yo la arena Sonora, pero verla llena. Uh-huh. Y luego ver a los jugadores de 2 metros. Dije, donde yo haga algo mal, estos me van a sacar. O sea, todo eso se me vino a la mente, pues, ¿no? Me fue muy bien la temporada, gracias a Dios, tuve 2 juegos. Y de ahí comenzó, ya dije yo, bueno, o sea, sí estoy en el proceso FIBA. Ok. Y ese mismo año fui, o en el 2023, la verdad no recuerdo exactamente las fechas, porque soy muy malita con las fechas. Fui al campamento de la FIBA y ese fue en Tijuana. Ok. Igual te tocó cerca, ¿no? Decía. Igual, me tocó cerca. Igual hay gente de aquí que me apoyó económicamente porque pues yo no tenía para solventarme realmente el gasto completo. En mi casa siempre me ayudaron mucho. Mi papá siempre fue así como que, ay, no, pero sí. O sea, tú sabes, ¿no? Siempre fue, y eso también me ha ayudado mucho en todo. Como que, bueno, ve los contras y ve los pros, pero tú sabes. Y es como que, bueno. Fui al campamento, llegué, éramos como unos 50, yo creo, Uh-huh. pero solo éramos 8 mujeres. Ok. Y todos en un campamento de todo FIBA, el donde país. de ahí
¿Es como preparación o ya para ver quiénes pueden ser árbitros certificados por FIBA? Y es una evaluación. Y Ok. ahí sí estaba todavía como que más pesado y más nervio, más tenso para mí, porque estaba el manager de FIBA Américas. O sea, el gerente general Ajá. de toda América. De toda América de FIBA. De FIBA. Y los instructores de FIBA. Un chileno, brasileño y Omar, porque pues estaba ahí en Tijuana, ¿no? Y yo estaba súper nerviosa porque te preguntan y súper serio, o sea, ¿sabes o no sabes? No sabes. Bueno, el siguiente, así. Y yo a la torre. Y ahí te mencionan, hay tantos carnets, o sea, tantos espacios para hombres y tantos espacios para mujeres. Para mujeres en ese entonces había 2 y éramos 8 mujeres. Y me acuerdo mucho que o sea, me tocó arbitrar con compañeros, no me tocó arbitrar con mujeres. Y yo las veía y yo dije, no. Te van a ganar. Es imposible, es imposible, me van a ganar. Pero nunca me había visto a mí, o sea, nunca nadie como que me había dicho, oye, se fijan mucho también como que en cómo te paras, la postura, tu temple, cómo corres, cómo caminas en la cancha, el habla, porque hay que usar la voz, todo eso. Y ya. O sea, son muchos factores, pues no sí. solamente y te hablan conocer el reglamento. Del entrenamiento físico, del entrenamiento mental, de la nutrición, de todo eso. Y ya pasó el proceso y dije yo, no, pues qué bonita experiencia, qué padre, y los que queden, pues qué bueno, ¿no? Ajá. Y ya ahí era para asignarles un carnet FIBA, es decir, de aquí vas a salir con un carnet donde vas a ser árbitro de FIBA. No. Te mencionan, por ejemplo, había 2 para mujeres y creo que había 5 para hombres, creo. Los de hombres no recuerdo, porque a mí pues no me interesaba el de hombre, me interesaba el de mujer. Pero, por ejemplo, era un grupo de 50 y después hacen ellos como que un corte. Y de esos espacios que hay disponibles, seleccionan a a las personas, ¿no? No sé, si había 8 espacios disponibles entre hombres y mujeres, selecciono a 8. Y esos 8 todavía te tienes que seguir preparando para después ir a presentar pruebas que pone FIBA. Ok. Y esas fueron, eso fue en Guadalajara a inicios del 2023. Ya cuando me llega la carta y me dicen de que ha sido seleccionada. Pasaste el filtro. Pasaste el filtro, ha sido seleccionada para presentar pruebas para poder acreditar una licencia internacional. Y yo así como, a ver, hace año y medio, casi 2 años, yo abrí página de internet y dije, es imposible. Leí la FIBA y la cerré. Lo leí y lo cerré, pues dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Sí. Y pues seguí entrenando, seguí estudiando, seguí trabajando, aceptando todas las asignaciones que me mandaban hay un estatal, los juegos locales de aquí. Ya cuando en Cibacopa me fui a vivir a Hermosillo. Ok, ya te regresas. Me fui para allá, me regresé para allá. Y allá como que fue toda la parte esta del proceso, ¿no? O sea, ha sido la verdad una experiencia muy, muy bonita, muy difícil, muy desgastante, pero, o sea, realmente vale la pena. Y el apoyo que la gente, o sea, la gente dentro del ámbito del arbitraje siempre me dio, también muy, muy bonito, muy padre. Entonces me llega la carta, me dicen prepárate porque tienes, o sea, de enero del 2023 a marzo son todas las pruebas. La prueba física fue en Guadalajara y pues hay que llevar que el certificado médico, los estudios médicos, o sea, todo eso. Hay que presentar la prueba, hay que pasarla. Ese es el primer ¿Qué tipo filtro. de pruebas físicas te hacen? Se llama el Kursnavet. Presentas el certificado médico y ya, o sea, que todo está bien porque el médico te hace lo de la cardiología, un electrocardiograma, etcétera. Ajá. Lo presentas y haces la prueba física y en la prueba física... ¿Y tú qué le dijiste? Yo ando bien del corazón, yo quería ser cardiólogo. Yo quería ser cardióloga. Pasas la prueba, se graba, es un video que graba el jefe de árbitros a nivel nacional, José Luis Ibarra. Lo graban y lo mandan para que FIBA lo
lo evalúe. Lo evalúe, lo revise. Ajá, de luz verde, o no la pasó, o sí. Todos pasamos la prueba. Pero pues igual era esperar a hacer las pruebas teóricas y esas son en línea. Ok. Entonces la FIBA te mete a la plataforma, haces tus pruebas y todo. Y ya es esperar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Para que te digan si sí fuiste acreditado o si no fuiste acreditado. Y yo así como de que, ay. Y ya pues el 2023 igual hice el curso del Cibacopa. Volví a quedar dentro del staff. Tuve 3 juegos, uno más que el torneo anterior. Que el torneo anterior. Pero también había entrado a trabajar a un colegio, entonces pues igual como que no tenía mucha disponibilidad y era trabajar los fines de semana. Porque era salir en Guaymas o en Obregón, o sea, lo más cerquita que me quedara a mí, ¿no? Porque los árbitros que están de tiempo completo, ellos viajan a donde que los Mochis, que Culiacán, que Mazatlán, ajá. Y yo pues para ir y venir, o sea, también en eso me ayudaron mucho. Se llega a agosto y me llega la ¿Te llegó un email? Me llegó el correo que pues que había sido acreditada, que había sido aceptada, que había quedado y ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Lloré de felicidad, se lo mandé a mis papás, se lo mandé al grupo de la familia, ¿no? Y todos bien emocionados, o sea, qué bueno, felicidades y esto y lo otro. A ver, y ya fuiste seleccionada, certificada por FIBA. Uh-huh. A ver, ¿qué significa eso? O sea, ¿a qué te daba acceso? ¿Qué siguiente llamada podías esperar? Vente a pitar un juego de qué o en qué torneo. A ver, ponnos en contexto de lo que significa. Sí, hay licencias. Ajá. Y igual, pues vas entrando y es un proceso. Puedes arbitrar desde juegos menores, categorías menores, que hay U15, de U15 a U21. Los juegos femeniles, hay algunos que tienen pues su licencia, ya son top, mundiales, Juegos Olímpicos, o sea, a todo eso puede uno aspirar estando dentro de la FIBA. Panamericanos, todo lo que es torneo ya. Ajá, entre países, vamos a decirlo así. Sí, todo eso. Entonces me llega la licencia y yo así como que, ay, sí pude. Se logró, sí se logró. Y eso, ¿no? O sea, era ahora, pues, ¿qué sigue? Pues igual te tienes que seguir preparando, tienes que seguir trabajando, hay que pertenecer a la asociación y pues esperar a ver, a que te den un llamado, porque incluso estando dentro puede que todavía no te llamen. A mí me tocó esperar 1 año para que me asignaran mi primer evento. ¿Qué fue? Que fue un centroamericano, U15, varonil, en Ciudad Juárez. Fue en el año pasado. Bueno, el antepasado, 2024. Ajá, o sea, a mí me dan mi licencia en el 2023 y hasta diciembre del 2024 tengo mi primer evento. Y las licencias duran 2 años, tienen una vigencia de 2 años. Entonces, y después tienes que volver a hacer la certificación, por decirlo así, las pruebas, etcétera. Sí, 2023, 2025 fue mi primera. Regreso de mi certificación, de mi primer evento, FIBA, fue una experiencia, no manches, o sea, no, hasta ahorita yo creo que no tengo palabras para describir todo, o sea, es una familia adentro también. Los árbitros, cuando ven que eres nuevo, te reciben, te aconsejan, o sea, te dan tips, todo. También es estar dentro es como que estar concentrados. Hay reuniones, hay ver videos, hay prepararse para el juego que nos toca. Hay que ver los equipos a los que les vamos a trabajar, o sea. ¿Y qué revisas de los equipos que hablas? Los jugadores clave, los entrenadores, el comportamiento de las bancas, como qué tipo de juegos tienen, todo eso para uno estar preparado, como que por decir, bueno, pues si son más penetraciones hacia la canasta, pues obviamente tenemos que llegar muy rápido, todo eso. Y entrando el año del 2025, nos toca revalidar, por así decirlo, la licencia. Y yo estaba súper nerviosa porque acababa de salir de una lesión de rodilla que no me traté.
Ok. malamente. Consejo, hay que tratarse Consejo, trátense sus lesiones en cuanto las tengan. en cuanto suceda. No las dejen. No se Ajá, me va a quitar no las con el dejen tiempo. pasar, sí, no hay refacciones. Y yo estaba como que muy estresada y muy frustrada porque estuve entrenando, o sea, y entrenaba súper duro. Mi entrenador, Luis López, de allá de Hermosillo, Move Now, tiene es fisioterapia también y es preparador físico. Pues me estuvo preparando, ¿no? Yo salía que llorando y salía y yo le decía, es que no voy a pasar la prueba y no voy a pasar la prueba y no. Porque Y tú sabías que no estabas al 100% físicamente. yo sentía que no estaba bien. Me decía, oye, pero es que estás entrenando muy bien, o sea, relájate, te está yendo súper bien, ya fuiste a tu primer evento, o sea, tienes que seguir trabajando. Y presentó otra vez las pruebas, esta vez la física fue en Ciudad de México y lo teórico pues es en línea, En ¿no? línea. Ujú. Y te revalidan. Pues igual, revalidamos, lo llegó ahora en septiembre y ahora es 2025, 2027, es mi segundo ciclo y dentro de esta temporada me asignan a unos juegos AmeriCup, Americop. ajá, que pues juega todo el continente americano, ¿no? Los mejores clasificados. Ajá. ¿Y en qué categoría? Femenil U16. Ok. Y yo O sea, ya entre dije, países no, o de la sea, categoría de ajá. U16. La selección de México que nació en el 2016 contra la de... No, la de menores de 16 años. de menores Ajá. de 16. Sí, pero dices tú, o sea, es un AmeriCup. Un centro básquet Ajá. es antes, ¿no? Pero, o sea, voy a un AmeriCup, es femenil, es U16, sí, o sea, alguna gente sí como que, ay, son tan chiquitos. Sí, pero me lo estoy ganando, pues, ¿no? Y también una experiencia súper padre, o sea, ¿Dónde fue? fue en Irapuato. Ok. Los dos me han tocado aquí en México. Y después tuve otra llamada para unos centroamericanos, pero eso es como... es de una asociación Ajá. de pues, Centroamérica, pero solicitan el arbitraje de FIBA. Y es lo mismo, o sea, es estar concentrados y eso se fue en Guatemala. Fue ahora en octubre. Ok. Y también, o sea, las experiencias son súper padres, estar en la cancha, o sea, un juego ya más adecuado a... es que es el reglamento, ¿no? O sea, más formal, Ajá. totalmente formal, totalmente diferente a estar en las canchas de los torneos, de los estatales, de los municipales, o sea, todo eso que también hay que aplicarlo, pero, o sea, es wow. Oye, y ese ya es el segundo evento, que es un centroamericano, y nos platicabas fuera de cámaras que estás viviendo actualmente en Monterrey. Sí. ¿En qué momento regresas a Monterrey porque estuviste allá al inicio de tu maestría? ¿En qué momento te lleva ahora sí que la preparación o el arbitraje a vivir en Monterrey? Fue a inicios de este año y igual, o sea, yo estoy buscando como que obtener más nivel. Es más céntrico. Hay vuelos para todos lados el mismo hay día. vuelos para todos lados. No se crean, porque para acá y con escala en Tijuana, no lleguen con escala en Tijuana, ahí se quedan varados. No, es para buscar más oportunidad, o sea, mayor crecimiento. No quiere decir que lo sepa todo aquí, pero también pues es parte de un proceso, ¿no? Aquí también las puertas, me abrieron las puertas siguen abiertas y yo pedí cambio para una mejora profesional, para tener un poquito más nivel. Hay otra liga también, la LNBP, que es una de las mejores igual que el Cibacopa. Y puedes estar pitando en cualquiera de los dos. Oportunidad pues de seguir creciendo, ¿no? En el nivel profesional. Oye, Vane, y nos has platicado ahora sí que tu recorrido de cómo has ido logrando paso a paso ir avanzando en tu carrera como árbitro, ¿no? Pero a ver, platícanos también qué experiencias te han tocado ya en los juegos, así que recuerdes que ha sido reto, que te hayan gritado, que hayas sentido presión, o incluso, ¿por qué no? Donde dices, híjole, me equivoqué en una decisión, porque estoy seguro que a todos nos ha pasado y es parte del aprendizaje, es parte de después ir a revisar, creo que no fue así, no llegué a tiempo a la jugada, el árbitro, el ángulo no me favoreció, no sé qué pudo haber sucedido, pero platícanos alguna experiencia así ya en la práctica que te haya pasado, que tú recuerdes, o expulsé a un jugador y se puso pesado, una jugadora, un niño. Tenso.
Sí, ¿qué me tocó? Ahora esta temporada de Cibacopa se implementó la revisión en pantalla. Eso lo hace FIBA, lo hace la LMP y lo implementaron en Cibacopa. Entonces... Y eso entendiendo que requiere mucho equipo técnico, ¿no? Porque tienes que tener la repetición y monitores para que te digan inmediatamente que... De hecho, antes de... Perdón que te interrumpa, pero antes de bajar, de entrar a la cancha, tiene alguien que... Bueno, tenemos nosotros, todo el crew, los 3 árbitros, que bajar a revisar cámaras. Tenemos que revisar cámara, revisar cronómetros, revisar tablero. Es parte del checklist que tienen que hacer. Sí. Entonces, lo primero que hacemos es revisar las cámaras. ¿Cuántas tomas tenemos? ¿Cuáles son los ángulos? Y si tienen... Porque hay en algunas sedes que te puedo regresar, pero 5 minutos. O te puedo regresar. Porque a veces, que no nos ha pasado, tienes que regresar el juego porque a lo mejor faltaron puntos o se dieron puntos de más. Porque también está dentro del reglamento. Eso fue como que el mayor reto para mí. Incluso fue mi primer juego como crew chief, que el crew chief es el que lanza el balón al inicio de juego. Está padre, ¿no? Porque te ponen pues como cabecilla, pero al final de cuentas, dentro de la cancha, todos somos el mismo equipo y todos somos iguales. ¿Y hay alguno de los árbitros que está en la cancha que tiene, digamos, una decisión final? Por ejemplo, si alguno marca foul y el otro tiene otra, dice, no, pues no fue o no fue fuera, la tocó aquel o se juntan y ustedes deciden. Sí. Y muchas veces respetan la decisión del que la marcó o sí cambian decisiones. Es que depende de las jugadas. Pero, por ejemplo, el crew chief, para ir a revisar, es el que decide si va y revisa o si no se revisa. Si están seguros. Porque primero tenemos que... Ya me estoy metiendo como que un poquito más en lo interno, ¿no? Del arbitraje. Pero, por ejemplo, sí es una de las reglas que para tomar una decisión puede que un árbitro marcó algo y otro marcó otro. Es como que a ver qué tienes tú, qué tengo yo. Bajo qué criterio, bajo qué parte del reglamento, y es como que, no necesitamos ir a revisar nada, la decisión se toma aquí. Pero, por ejemplo, esa vez fue un juego de Rayos contra Culiacán. Fue mi primer juego como crew chief. Estaba muy nerviosa porque dije, el balón lo tengo que lanzar muy alto. Porque están muy grandotes. Porque están todavía más grandotes. El nervio de que... O sea, que tiene que salir derecho el balón, que no lo vaya a aventar chueco. Porque dice, con intención se lo mandó al de este equipo. Y ese juego nos tocó un altercado. Se pelearon. Dos jugadores. Pues un jugador jala a otro, el otro le empuja y hay que ir a revisar. Y yo súper nerviosa. Ya fuimos a la pantalla. Ya me había tocado otros juegos que tuviéramos que ir a checar pantalla, ¿no? Pero yo no como crew chief. Ese es uno de los que tengo muy presentes. Tuve otro juego en La Paz hace poco. Expulsamos a un jugador. Bueno, me tocó ser yo quien lo expulsa y es el capitán del equipo. Era el capitán del equipo. O sea, era el que todo el mundo iba a ver. El ambiente súper tenso, el animó al árbitro a expulsar al capitán, el capitán del equipo. Sí, a mí sí me dijeron las personas que trabajaron ahí, o sea, las que estaban en la mesa, de que, oye... ¿Segura? Sí, y yo, pues sí, ¿no? O sea, es nuestro trabajo. ¿Qué hizo? ¿Muchos faules o hizo un...? Hizo ademanes. Ahí lo vamos a dejar. El entrenador me pide explicación y se la doy, o sea, se porta muy bien, pues, ¿no? Todo. Pero el ambiente, la porra, o sea, la afición, muchas veces, aunque nosotros, pues, no hay que ponerle atención a eso, pero a veces sí escuchamos. No, y si es, que las cosas que no nos deben importar, pero sí es factor eso, que esté como que o muy llena la arena o que la afición sea muy pesada o cosas así. Me ha tocado también en categorías menores aquí en Sonora, de jóvenes, o sea, que se ponen así como que, oye, espérate, tienes 13 años, cálmate tantito. Esos son como que lo que más presente tengo. Aquí en Peñasco me tocó un juego de cuando recién empecé, un jugador muy, muy alto que se puso eufórico y yo con miedo, o sea, obviamente no lo iba a hacer, pero incluso hasta los del otro equipo como que lo detuvieron porque a mí me dio tanto miedo y me asusté
porque me estaba reclamando una jugada. Ajá. Y venía a reclamarme, pero se veía como que muy raro porque pues yo mujer, toda chiquita, el hombre y súper alto, o sea, venía preguntándome cosas, pues no, yo me asusté, yo me fui echando para atrás y todos, pum, y se lo llevaron. Y yo así como que, ay, digo, son como que las cosas que más grabadas tengo, ¿no? Que me han pasado así como que... Ya en la sí, cancha del sí. otro lado, ¿no? Que Ajá. hayan significado un reto para ti. Oye, y cómo, pues ahora, otra de las cosas ahorita decías que también el tema de la preparación mental, ¿no? Porque pues también te tienen que ver como árbitro que eres, pues la autoridad. Sí. Eres la autoridad y pues si te ven blandita un inicio y le metimos presión y cambió de decisión o hicimos que dudara, pues seguramente te van a traer todo el juego metiéndote presión esperando que empieces a marcar generalmente pues con inclinación hacia algún lado, ¿no? ¿Cómo lo afrontas eso? Buena pregunta. Porque pues a nivel profesional me imagino que, y ahorita decíamos, la afición juega su rol, mete en presión, gritos, ruido, la banca, los mismos jugadores, entonces no es cualquier cosa. Sí. Y luego sobre todo que el arbitraje, pues ahora sí que es apreciación. O sea, depende del ángulo donde estés. Yo puedo ver que fue fuera para este equipo y tú puedes ver que no. O sea, desde este lado puede dar la perspectiva de que el jugador alcanzó a rozar la bola y desde el otro lado no. Al final de cuentas, cuando es apreciación y que tienes que tomar decisiones en menos de segundos, pues también existe el margen de error, ¿no? Sí. Qué bueno que lo mencionas. Te felicito. ¿Tú juegas, sabes qué es verdad? Sí, muy malo, ¿no? Pero sí. Sí, no, pero sabes, o sea, eso, porque al final de cuentas somos un ser humano. O sea, los árbitros somos seres humanos y nos equivocamos. Y no está de más, yo lo hago. Cuando o me equivoco, que llamé algo que no debía haber llamado, o no llamé algo porque no llegué, porque realmente no lo vi. O sea, de verdad que sí hay... Pues sí pasa, pues. O sea, sí pasa que no lo vi. Pero ¿cómo no? No lo vi. O sea, ¿qué más te puedo contestar? Pues te estoy diciendo honestamente que no lo vi o no alcancé a llegar. Llegué tarde. En un rompimiento, imagínate. O sea, por más recio que corras, ¿cómo llegas a una bola que va volando y está el otro jugador esperando? Eso, o sea, de la fortaleza mental, yo creo que eso es parte de, y a mí me gusta, la verdad, me dice, pero es que para eso estás aquí, sí, para eso estoy aquí. Déjame mejorarlo, porque no te la voy a reponer. Muchos dicen, no, pues repórmela, no te puedo reponer. Oye, o sea, se me pasó. Y yo siempre suelto esta frase, bien o mal. Ok, te fallé una, no llegué, no la vi, o no te la marqué, o algo. Pero ¿tú cuántas canastas llevas falladas? Que la tiras y no la eres? Justamente eso te iba a decir. O sea, eso me refiero a que somos humanos. Y los profesionales están para eso, para echar puntos. Y llevas como cinco tiros libres fallados. Sí. No, pero sí, o sea, sí hemos, y yo creo que todos lo hacemos, trabajado lo mental con eso, porque si me pongo yo a querer debatir con un entrenador o con un jugador mintiéndole de que no, es que no fue, porque no, o sea, oye, sabes que la verdad no la vi, discúlpame, voy a mejorar mi trabajo. O sea, para eso estoy, ese es mi trabajo, pero déjame mejorarlo. Y muchas, hasta ahorita, hasta la fecha, es como que, como que de ahí ya pues, lo desarmas. Lo desarmas. Pero sí, o sea, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros, hacer el trabajo lo mejor posible, y por eso es que siempre debemos estar preparados para lo que venga. Para lo que venga. Y yo creo que mucho de lo que nos puedes aquí compartir es, ¿qué le dirías a esas y lo vamos a decir porque yo creo que es para felicitarte a ti, es un orgullo para nuestra ciudad que seas la primera árbitro con licencia internacional, y los que saben de básquetbol pues saben la dimensión que eso significa estar certificada o tener la licencia de la FIBA, o sea, seguramente, y te deseamos que en los próximos años te veamos ya en mundiales de básquetbol, del que te toque, de mujeres, en panamericanos, y pues me imagino que está dentro de tus metas un olímpico, ¿por qué no? Unas olimpiadas. Sí. Pero, ¿cuál sería tu mensaje para esas jóvenes, esas niñas que están, que a lo mejor van encaminadas en alguna actividad que no hay tantas mujeres, que no predominan las mujeres y que les da ese miedo? Pero pues que se animen a hacerlo. Sí, primero gracias por pues las palabras que me dijiste, ¿no? Yo también obviamente espero verme pronto en un escenario muy grande. Ya me di cuenta que
que no es imposible, no es imposible, pero hay que trabajar para ello. Y el decirles a las niñas, a los niños, a la edad que tengan, de verdad, o sea, si no lo intentan, si no trabajan para ello, o sea, anímense. Ahorita que mencionas lo de la mujer, sí, es un poquito complicado a lo mejor una mujer adentrarse como que al mundo de hombres. Yo al inicio así lo llamaba, para mí era un mundo de hombres el arbitraje porque no había muchas compañeras árbitros en cancha. Anotadoras sí, pero en cancha no. Pero, o sea, uno tiene que intentarlo, tiene que trabajar para ello. A mí me tocó la fortuna de que mis mismos compañeros hombres me fueron jalando para, o sea, hey, vente, o sea, como que subirme al barco, ¿no? Por así decirlo. O sea, que no tengan miedo muchas veces. Y yo creo que incluso la mayoría de las veces el límite de hacer o no hacer las cosas se lo pone uno. Porque era lo que mencionaba ahorita. O sea, sí, ahorita, por ejemplo, no mencioné mucho que creo que era de las únicas mujeres. Y pensándolo, o sea, recordando como que todas las etapas en las que fui pasando, sí era las únicas mujeres. Pero no, es eso, o sea, es perderle el miedo, es confiar en uno mismo, trabajar para ello. Yo creo que ahí está la clave de lo que estás diciendo. Nada cae del cielo por más confianza que tengas en ti mismo, ¿no? Puedes tener mucha confianza, pero si no te preparas, si no estudias, si no tienes que hacer o haces lo que tienes que hacer para lograrlo, pues también por más confianza, pues... No va a llegar. no va a llegar, ¿no? Y también es el confiar en uno mismo, o sea, también... Hay que tener los pies sobre la tierra, como que en que sí o que no, o sí puedo, pero no como menospreciándote o no haciéndole caso, porque sí hay gente que te dice que, ay, no vas a poder, o no vas a llegar, o no vas a lograr. Y más que querer demostrarle a la gente externa como que, ay, sí puedo, es más el querer demostrarle a uno mismo que es capaz, que es hábil, que es inteligente, o sea, que tiene todas las capacidades, las cualidades o las habilidades de poder hacer las cosas. Es eso, o sea, en eso creo yo que es la confianza de uno mismo de poder hacer las cosas. La competencia es contigo mismo. La competencia es con uno mismo, o sea, no tenemos por qué competir. A menos que estés jugando unas carreritas, ahí sí, pero no, o sea, sí siempre anímense y literal, o sea, si tienes miedo, hazlo con miedo, porque que nadie te cuente qué es lo que pasa si te animas o si no te animas, o sea, que no vengan y te cuenten, sino uno mismo crear sus propias experiencias. Qué bueno. Oye, Vane, y pues yo creo que pues somos de Puerto Peñasco. Sabemos que aquí en nuestra ciudad hay mucho talento, como lo que tú nos has dado la muestra de que se puede, no solo en el básquetbol, en muchos deportes. Pero hablando del básquetbol, y si te remontas a la época en la que estuviste aquí, que estabas en la mesa, te pasaste a la cancha y estuviste involucrada en el ambiente deportivo y en el básquet, ¿qué consideras que nos hace falta como para poder estar o ir creciendo y llevar a nuestra ciudad a que explote en el buen sentido el talento que tienen los niños, los jóvenes de aquí, pues para que tengamos mejores oportunidades deportivas y de desarrollo profesional para ellos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Híjole, ya empezaron las difíciles. Pues qué bueno, ya son de las últimas. Sí. No, es que yo creo que o sea, por ejemplo, en el básquet, el apoyo es dentro de la comunidad. Que no, como que no teman en... Yo sé que somos lo más lejano a donde son los eventos estatales o nacionales y eso. Sí. Muchas veces desertan los equipos, los clubes o incluso los papás. Es como que no, está muy lejos, o sea, está muy caro, sabemos que cuesta, pero también hay que enseñarle a los jóvenes, específicamente a los jóvenes, porque pues es lo que viene detrás, ¿no? Que ellos también aprendan a hacer las cosas por sí mismos, porque muchas veces esperan como que cosas a lo mejor del papá, de la mamá, del abuelo, o sea, que aprendan como que a ganarse esas cosas, no simplemente por el hecho de que, ay, soy bueno o mi equipo es muy bueno, sino que también busquen el cómo llegar. Sí, eso, o sea, y el apoyo de la comunidad del básquetbol específicamente. Eso, o sea, ves a un niño con talento en un equipo,
más que querer jalarlo a tu equipo o más que querer llevar a ese niño solo, o sea, ¿por qué no apoyas mejor a todo el conjunto? Y ya que la gente que está más alejada de aquí de Peñasco, porque pues tristemente o desafortunadamente esa es la realidad para nosotros, que la gente de fuera pues vea que acá hay talento también. Pero también pues hay que salir, Hay que competir, hay que foguearse, o sea, no todo va a estar aquí adentro. Digo, a mí me tocó que vinieron, pero Sí. también me tocó salir. Qué importante es eso, ¿no? El buscar por todos los medios el cómo salir a exponerse y competir con otro nivel, lo cual pues te hace crecer, ¿no? Y si sales y no te va bien, pues hay que regresar a entrenarse, a preparar, a fortalecer. Y sobre todo el básquet, que es un trabajo en equipo, es un deporte de conjunto, es un deporte de equipo. Lo importante que es precisamente eso, ¿no? El trabajar en equipo para que todos logren la meta. Uh-huh. Sí, eso es bien, bien importante. El apoyo de todos para todos. Oye, Vani, ya de las últimas, casi la última, pues me imagino que sigues mucho el básquetbol de la NBA. ¿Quién es tu jugador favorito? Te soy honesta. Sí. No sigo mucho la NBA. ¿No? No. Y sí, mucha gente me dice como que, ¿pero cómo? Les digo, es que yo la verdad, ahorita, por ejemplo, veo juegos, pero ya no estoy viendo los jugadores. ¿Estás viendo el arbitraje? Estoy viendo los árbitros, sí. Estoy viendo cómo corren, cómo caminan, o sea, cómo hacen como que sus llamadas y eso. Honestamente, es lo que realmente veo. Pero si llego a ver algún partido, no sé. Antes me gustaba mucho el equipo así, los Spurs. Ajá. Y era San Antonio, cuando estaba Tim Duncan y sí, todo eso. de ellos. Era súper fan de Ginóbili. Ah, de Ginóbili, el argentino. Sí. Ok. Sí, pero lamento ¿Y ahorita? decir que no lo sigo mucho. Y ahorita, pues que a lo mejor no ves tanto los juegos, pero pues sí creo que los que seguimos el básquet hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que la forma de juego de la NBA pues ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Muchísimo. Hace rato lo mencionábamos, ya no es tan físico, ya no ves a tantos jugadores como con esa musculatura, con esa fuerza que tenían hace 20 años, ¿no? Precisamente porque era un básquetbol mucho más de contacto, más físico. Uh-huh. Pues ahora hay un jugador que ha cambiado la dinámica y que creo que a Stephen Curry, ¿no? Que ha cambiado la dinámica del juego prácticamente. Sí. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Para ustedes también ha ido cambiando? ¿Se está empezando a implementar o a jugar de esa manera, vamos a decirlo acá, con más tiros de triples? Es que depende, yo creo que de los equipos, porque depende mucho de la filosofía de cada entrenador, porque a lo mejor de la misma liga me ha tocado que no tienen el mismo estilo de juego. Ok, no hay tanto tirador. Ajá, entonces yo creo que depende mucho de la filosofía del entrenador. Pero sí, o sea, como todo va cambiando, va evolucionando, va creciendo. Entonces, como que ahí vamos atrás, ¿no? A lo mejor un poquito más bajito el nivel, pero ahí vamos. Ahí va. ¿Qué sigue para Vanessa? Pues seguir trabajando, seguir entrenando, seguir mejorando, ayudando al que venga y quiera aprender de lo mucho o poco que sepa, integrarlo, que no se desanimen. Ahora que he estado allá en Monterrey, me ha tocado también un muy buen grupo de trabajo. Hay mucho joven, mucho joven. Eso, o sea, así como a mí me jalaron y me subieron al barco, eso sigue para mí también. ¿Sabes qué? Vente para acá, súbete al barco, vamos a encaminarnos, o sea, podemos compartir, seguir aprendiendo, porque no dejo de seguir aprendiendo. Y pues seguir trabajando lo mejor posible, lo mejor que pueda, lo mejor que sepa para la mejora del básquet también, porque pues uno como árbitro también es parte de, ¿no? Y la verdad es que es de las historias que a mí me gusta precisamente y lo que da vida a este podcast, que hay muchas personas como tú que están haciendo grandes cosas en el área, en el campo, que se están desempeñando, que son visionarios realmente, uh-huh. Y que aquí en nuestra ciudad y en este caso en nuestro estado tal vez ni conocemos ni sabemos y son dignas de contarse. Yo te quiero felicitar por ello. Síguele echando muchas ganas, síguete preparando y sigue siendo un ejemplo para todos esos jóvenes y niñas y mujeres, y no solo del género femenino, sino yo creo que un ejemplo para todos de que las cosas se hacen
con trabajo, pagando el precio en el buen sentido, con perseverancia, con disciplina y haciéndolas con miedo, ¿no? Sí. Háganlo con miedo, pero háganlo. Oye, Vane, y la última pregunta que tenemos en este podcast, y casi siempre la voy elaborando dependiendo cómo se da la plática, pero en este te lo quiero que te centres en ese momento. Si pudieras regresar el tiempo y darle un mensaje a esa Vanessa que le dijeron, deja la mesa y pásate a la cancha a pitar. ¿Qué le dirías? Que les haga caso. No, sí, eso, hazlo. O sea, no la pienses, porque la pensé mucho. En cuestión del mismo lugar, ¿no? Ajá. Pero la pensé mucho, o sea, no te pienses mucho las cosas y hazlo. Dale, para adelante. ¿Estás de acuerdo que a lo mejor si no te hubieras animado, nada de esto hubiera pasado? Sí, totalmente. O sea, qué tan importantes son decisiones en ese momento que pueden haber, que cambian, pues prácticamente el futuro de una persona, ¿no? Si no te hubieras animado y te hubieras aferrado y yo me quedo en la mesa, pues a lo mejor estuvieras en la mesa, digo, porque eres muy dedicada, ¿no? En FIBA, pero no en la cancha. Sí. Entonces, esa es la importancia de hacer las cosas y de animarse, por más que lo dude uno, y tomar el riesgo de hacerlo, ¿no? Sí, de la toma de decisiones es muy importante. Vane, no solo dentro de la cancha. Sí, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún último mensaje que quieras decir? No, gracias a usted por la invitación para pues compartir un poquito de mis experiencias y pues un mensaje a toda la gente igual, lo mismo, o sea, de verdad, no se piensen mucho las cosas para lo que tú te propongas, de verdad, hazlo. Perfecto. Pues bueno, Vanessa, gracias por compartir tu historia con nosotros. Tu trayectoria demuestra que los sueños se construyen con constancia, preparación y valentía para tomar oportunidades, incluso cuando llegan de la manera más inesperada. Eres inspiración para nuestra ciudad, para nuestros jóvenes, para Puerto Peñasco, para Sonora, para México y para todas las mujeres y jóvenes que buscan abrir camino en el deporte. Y a todos los que nos siguieron en este capítulo, gracias por acompañarnos en Visionarios. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse a la página de YouTube, comenten y pues esperen el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Visionarios. Nos vemos en el próximo.